Hola amigos, bienvenidos a su canal Por una Nueva Humanidad. El día de hoy vamos a abordar otro tema coligado al viaje del alma. Es un tema totalmente metafísico y de hecho tiene una correlación directa con el video que hicimos anteriormente, en el cual abordamos el tema cuál es la finalidad o el propósito del repaso de nuestras vidas después de la vida, ¿no? O después de lo que llamamos muerte. Porque ya hemos dicho que la vida, que representa el alma, el espíritu, la conciencia, va más allá de las actuales formas limitadas al nacimiento y a la muerte dentro de este universo físico relativo y dual. También hemos aclarado que para que exista un universo físico relativo y dual, tendría que existir su contraparte, que sería un universo absoluto, metafísico o no dual o uno, ¿no? Si uno es relativo, si uno es físico relativo y dual, el otro es metafísico absoluto y no dual o uno, que es lo opuesto al primer plano, reino de la existencia en el cual nos encontramos actualmente la mayoría de seres humanos o de almas encarnadas en este mundo. Entonces, el día de hoy vamos a abordar el tema, ¿qué es el karma? ¿No? Y abordaremos preguntas coligadas a este tema, muy importantes y muy interesantes pues a saber, ¿no? A ser consciente de ello. Y pues este tema lo vamos a abordar desde el contexto del libro Las leyes espirituales, que es uno de los libros bestseller de la literatura canalizada, del escritor y conferenciante, como bien saben, Vincent Guillén, pero también es doctor en ciencias químicas. Y vamos a abordar desde esta parte donde dice qué es el karma, ¿no? Le formula la pregunta a Isaías, que es, como les he dicho anteriormente, el personaje bíblico que da respuesta a todas las preguntas de Vicen. A esta pregunta de qué es el karma, Isaías responde a Vicen que es una palabra de origen oriental que equivale a decir, entre comillas, una deuda espiritual. Pero dice que a esto Vicen pregunta, pero parece que ciertas pruebas son extremadamente dolorosas para que el espíritu alma pueda sacar una enseñanza. Aparte de que la vida es un valle de lágrimas, le dice, ¿no? En el actual estado de inconsciencia en que se encuentra la humanidad, hay mucho dolor, mucho sufrimiento, mucho caos, muchas lágrimas, porque hay una ausencia de lo que llamamos amor. Hay una ausencia del desarrollo de los sentimientos, más manifestamos egosentimientos y egoemociones que emociones naturales y sentimientos naturales. A esta pregunta que le hace Vicent Guillén a Isaías, después de decirle de todo esto y que la vida es un valle de lágrimas, ¿no? En el actual estado en que se encuentra, Isaías responde, porque juzgáis sin conocimiento de causa, le dice. A muchos que solo ven, dice, la primera parte de la historia. Es decir, cuando se someten los actos delictivos impunemente, les parece injusto que se queden sin condena, sobre todo me imagino no en las doctrinas de carácter religioso. Prosiguiendo dice Isaías, si estos mismos ven solo la segunda parte de la historia, es decir, la de saldar cuentas, ya en otra vida posterior les aparece injusto que alguien pueda sufrir semejantes atrocidades, porque no comprenden de dónde vienen ni por qué una desgracia de tal calibre. Entonces, sin embargo, dice, si conocieran el pasado criminal del espíritu o alma, muchos de ellos ni siquiera hubieran dado una segunda oportunidad. En el mundo espiritual, dice, siempre hay una segunda oportunidad, o mejor dicho, existen oportunidades infinitas de rectificación, porque ahí es donde se encuentra ese campo también de posibilidades infinitas, ¿no? A esto dicen, pregunta o toma la palabra y dice, si el mundo espiritual o si en el mundo espiritual existen infinidades infinitas de oportunidades de rectificar nuestra vida, ¿de dónde viene la creencia en las penas o castigos eternos para los malos, que por ejemplo tiene la doctrina cristiana? Una pregunta muy interesante, ¿no? Vamos qué nos dice Isaías. Isaías responde, la creencia en los castigos eternos no tiene origen divino, carece de fundamento, no se corresponde con la realidad espiritual y no es más que otra falacia que las castas sacerdotales introdujeron con la intención de controlar a la gente a través del miedo irracional. Y es así, ¿no? Porque por un lado se cree que Dios es amor, sabiduría y comprensión,
no se tiene ni la menor idea de lo que es el amor incondicional y lo que es el amor impuro y condicionado. Uno es el amor puro e incondicional y el otro es el amor puro y condicionado, y el que representan las teologías verdaderas, que son muy pocas en este mundo, pues es el que le corresponde a Dios como amor incondicional, en el cual Dios es absoluta sabiduría y comprensión. Y lo que ello implica no implica juicios, condenas ni castigos. Simplemente que la mayoría de la gente ha sido engañada por sus doctrinas, ¿no? Han sido engañadas por la mente y el corazón cerrado a abrirse a nuevos contextos, a nuevas perspectivas que le puedan dar pues una versión más pura, amplia y discernida de todo ello que se creía anteriormente como verdad. Prosiguiendo, dice Isaías con respecto a esto mismo, es lamentable, dice, que los que se erigen en guías espirituales, que supuestamente deben ayudar a los demás a encontrar su camino espiritual, lejos de hacerlo, lo entorpezcan todavía más, confundiendo y manipulando las mentes, aprovechando sus debilidades para ensalzarse ellos mismos, contribuyendo a entorpecer un camino ya por sí suficientemente cargado de circunstancias difíciles. A esto Isaías toma la palabra, Guillén toma la palabra y pregunta, ¿y por qué ocurre que mucha gente tiene la impresión de que los sucesos penosos de su vida son una circunstancia que se les ha impuesto sin habérsele consultado? Porque es una elección, responde Isaías, que se toma antes de encarnar, y el olvido del pasado espiritual que se produce al encarnar le hace creer que no ha tomado parte en tal decisión, o el velo del olvido, ¿no? Que es lo mismo que el olvido. Existen muchos espíritus que han decidido dar el paso de avanzar y por lo tanto de enfrentarse a las circunstancias enormemente difíciles e incomprensibles para aquellos que desconocen las leyes espirituales, que es justo lo que les decía en el video anterior sobre cuál es el propósito de la revisión de nuestras vidas después de la muerte. Es totalmente coligado, un tema está coligado al otro, correlacionado. Prosiguiendo, dice Isaías, mucha gente no puede entender que una buena persona tenga que hacer frente a tantas penosas y desgraciadas situaciones que no ha buscado, sino que le vienen como parte, como por una especie de fatalidad del destino, y es entonces, dice, cuando estas concluyen que no puede existir justicia verdadera si las buenas personas han de sufrir tan atrozmente. Pero, prosigue Isaías, si pudieran echar un vistazo al pasado espiritual de esa persona o de esa alma, encontrarían el porqué. Y es porque el espíritu alma está comenzando a reparar el daño que hizo antes de sentirse afín con las leyes espirituales. Por lo tanto, alegraos de encontrar personas así, primero, porque se trata de espíritus que ya han hecho un cambio profundo y positivo hacia su regeneración o transformación, y en segundo, porque el hecho de enfrentarse a pruebas de ese calibre significa que han conseguido llegar a un nivel de evolución bastante avanzado que les permite afrontar con posibilidades de éxito una intensa reparación a su deuda. A esto, Vicent vuelve a formular otra pregunta y dice, entonces debo entender de que todas las circunstancias negativas a las que se enfrenta un espíritu o alma encarnado son consecuencias de los actos del pasado. No, responde Isaías, muchas son la consecuencia directa de los actos de la vida actual y hay otras que son inherentes al nivel evolutivo del planeta en el que se encarna. ¿Qué quiere decir? Dice Vicent, que un espíritu que no tiene deudas puede pasar por circunstancias negativas que no le corresponden por expiación. A esto Isaías responde, sí, ocurre muy a menudo, pero es una elección libre del espíritu alma el hacerlo. A esto Vicent vuelve a formular una pregunta y dice, ¿y esto qué sentido tiene? Le dice, parece masoquismo. No creáis, dice Isaías, o responde Isaías, que el espíritu decide tomar este camino porque disfruta sufriendo. Y si ese sufrimiento fuera completamente estéril y no se derivara de él ningún proceso espiritual, tampoco tendría sentido. Pero si de ello resulta un avance espiritual en el aprendizaje del amor y por lo tanto en un acercamiento a la felicidad verdadera, una vez que las circunstancias penosas son superadas con éxito y quedan atrás, concluiremos que ha merecido la pena. Al igual que el corredor de fondo, le merece la pena el esfuerzo de la carrera por conseguir llegar a la meta tras batir su marca personal. Esta elección es propia de espíritus avanzados que,
por un acto de amor hacia sus hermanos de menor evolución, encarnan para ayudarles, para enseñarles el camino del amor y al mismo tiempo les sirve a ellos para progresar más rápidamente porque se ponen a prueba en su capacidad de amar incondicionalmente. O sea, se ponen a prueba en el desarrollo de los sentimientos, ¿no? Sobre todo en los sentimientos de amor. Y debido, dice, a que tendrán que soportar una multitud de ingratitudes e injusticias de espíritus menormente avanzados. A esto Vicent vuelve a tomar la palabra y dice, aunque me digas que las circunstancias negativas sirven para evolucionar y que muchas son consecuencias de los actos del pasado, existen hechos que, independientemente de lo que se ha hecho en vidas anteriores, me parece que son tan injustos, inhumanos e intolerables. Te pongo, por ejemplo, el hambre, la miseria, las guerras que no se deben permitir. Sin embargo, aunque hay un supuesto ser o muchos seres superbuenos y superpoderosos, estos no hacen nada por cambiar el lamentable rumbo de la humanidad. ¿Qué me puedes contestar a esto? Esto tiene que ver con el libre albedrío de cada alma y espíritu, ¿no? No se puede violar el libre albedrío. Entonces, a esto Isaías responde, ciertamente existen una multitud de hechos que son inhumanos e intolerables, pero son los espíritus que encarnan en la tierra los que los han creado y es a ellos a quienes corresponde tomar conciencia de ello y trabajar para erradicarlos de la faz del planeta, porque deben y porque pueden hacerlo. Como ya he dicho, dice, la progresión espiritual solo se produce cuando es elegida e interiorizada por libre voluntad y esfuerzo propio del espíritu alma, sin ningún tipo de coacción, imposición, manipulación o obligación. Esto es una ley espiritual, es la ley del libre albedrío, que es respetada por todos los seres espiritualmente avanzados. Esta es la razón de que no ven a Dios o a los seres superiores arreglando las injusticias del mundo. Seguro que si apareciera un ser todopoderoso en el mundo que viniera a arreglar determinados asuntos, seguramente los mismos terrestres que antes reclamaban la presencia de un Salvador se quejarían de la falta de libertad, ya que seguramente las decisiones que ese ser tomara nunca serían del gusto de todos. Siempre había disconformes que se sentirían perjudicados por determinadas decisiones porque hay poca gente en vuestro mundo que esté dispuesta a renunciar a vuestro egoísmo y poca gente dispuesta a combatir lo que creen suyo con lo que tienen los que tienen menos que ellos. Por ello, prosigue Isaías, se deja a los humanos que experimenten en el mundo físico el uso del libre albedrío sin cortapisas y que hagan frente a las circunstancias que ellos mismos han creado, que son ellos los que lleguen a la conclusión de que los males que padecen son frutos del egoísmo y que mientras el egoísmo reina en el corazón de los seres humanos, seguirá habiendo guerras, hambre, miseria, injusticia y que la única manera de erradicar todos estos males es erradicar el egoísmo de todos y cada uno de los corazones, y que el único antídoto que existe para el veneno del egoísmo es el amor. No esperéis de brazos cruzados a que vengan a salvarlos, dice, actuad y se os ayudará. Porque los espíritus avanzados y seguidores de la ley del amor siempre están ahí para ayudarlos muy sutilmente, pero ha de ser iniciativa vuestra, por decisión de vuestra propia voluntad y no en contra de vuestra voluntad. Por eso nos dice Dios, ¿no? En cuanto al tema de la voluntad de Dios, que siempre está con nosotros incluso al final de nuestros días. Pero, no obstante, no impondrá su voluntad sobre nosotros, elige el mayor bien para nosotros. Y nos dice, cuando elijo lo que tú eliges para ti, entonces en verdad te amo. Pero cuando elijo para ti lo que yo deseo para ti, entonces me estoy amando a través de ti. Con esta misma medida puedes saber si tú en verdad amas a otras personas y si otras personas en verdad te aman a ti. O sea, que hay dos versiones de la voluntad de Dios también, una que no respeta el libre albedrío, que es el de las religiones organizadas, y hay una voluntad de Dios que respeta el libre albedrío. Por eso te dice que cuando desea para ti lo que tú deseas para ti, entonces en verdad te ama. Pero cuando desea para ti lo que tú deseas para ti, cuando Dios desea para ti lo que tú, entonces Él, Él se está amando a través de ti. Entonces, actuad, dice, y se os ayudará porque los espíritus avanzados, dice, son seguidores de la ley del amor y siempre están ahí para ayudarlos muy sutilmente, pero ha de ser iniciativa vuestra, por decisión de vuestra propia voluntad y no en contra de nuestra propia voluntad.
Es como si alguien que acaba, dice, de caerse a un río, es como si alguien que acaba de caer, dice, a un río, pidiera que lo rescataran, pero él mismo no intentara mover los brazos ni las piernas ni nadar para mantenerse a flote. Vosotros mismos tenéis el poder, si así dice, si así lo decides, de cambiar el rumbo de vuestro destino, porque de otro modo, dice, no podrías evolucionar. Si a cada paso que dieras en falso acudiera vuestro padre a socorreros, necesitaríais experimentar el efecto de vuestras decisiones para aprender, y necesitáis tener la libertad de acción para decidir si quieres tomar un camino u otro, dice. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Y aquí vamos a concluir con este tema sobre qué es el karma y las preguntas que se coligaron a este tema, ¿no? Entonces, como te digo siempre, si te ha gustado esta información, no te olvides de suscribirte, de darle 2 clics a la campanita, de hacer tu comentario porque me apoyas enormemente al hacerlo y me motivas a seguir haciendo videos para seguir compartiendo. Muchas gracias amigos, nos vemos en un siguiente video, hasta luego.